Ya está llegando. Está llegando. La cortina de mozo. Buenas tardes. ¿Me siento? Bien, señoritas, señores, daremos una revisada a los linfocitos B. Claro que ustedes ya los conocen, ¿no es cierto? Son las células que intervienen en la inmunidad adaptativa humoral, ¿no? Ahora bien, dos acciones tienen que hacer, o dos acciones hacen los linfocitos B. Reconocer el antígeno soluble o antígenos solubles y sintetizar anticuerpos, ¿no? Ahora bien, para eso los linfocitos B deben tener un receptor para el antígeno, para reconocerlo. Y sí, el receptor del linfocito B lo llamamos BCR, receptor de células B. Y es un complejo en realidad, ¿no? Formado por
digamos, los siguientes elementos. El receptor en su forma para poder reconocer el antígeno es una inmunoglobulina y del isotipo M o de la clase M. Y tiene todas las características de esta inmunoglobulina. Claro que en este caso es monomérica. Ahora, pero el linfocito B maduro, su receptor no es exclusivamente inmunoglobulina M, es inmunoglobulina D, ¿no? Es inmunoglobulina D. Pero claro, cuando se describe el receptor se habla solo de la inmunoglobulina M. Pero esta inmunoglobulina es el que reconoce el antígeno. Entonces, por lo tanto, este linfocito B es específico para ese antígeno, porque tiene una inmunoglobulina por receptor que es específico al antígeno. Por otro lado, tiene otras cadenas, otras moléculas que forman parte del BCR, que son las cadenas alfa-beta que dan lugar al CD79. La inmunoglobulina reconoce al antígeno, se une al antígeno. Estas otras moléculas, cadenas invariables que se les llama CD79, son las que transducen la señal al núcleo, no la misma molécula. Entonces, el receptor está formado, el BCR está formado por inmunoglobulina MD y también por cadenas invariantes alfa-beta que transducen las señales. Todo eso forma el complejo receptor. Ahora, la mayor parte de linfocitos B maduro tienen en su BCR inmunoglobulina M e inmunoglobulina D, ¿no es cierto? Ahora bien, en esta condición, estos linfocitos B que tienen inmunoglobulina M e inmunoglobulina D son linfocitos B maduros, que en un inicio, cuando ya se han formado, todavía no han reconocido su antígeno. No, esto porque tendrían un primer encuentro con el antígeno, dando lugar a una respuesta de ¿qué tipo? Primaria. Ahora bien, cuando hablamos de linfocitos así a secas, linfocitos B, estamos refiriéndonos al linfocito B2. Nadie dice nada, pero entendemos que es el B2, porque existe el B1. ¿Y qué es el linfocito B CD5? Este linfocito tiene en su membrana el CD5, que sintetiza y expresa inmunoglobulina M, pero a diferencia del B2, su localización es restringida y escapa a otros ambientes, ¿no? Sí, en vaso hay también en ganglios linfáticos, pero también está en peritoneo. Tienen una poliespecificidad, pero mucho más restringida que el linfocito B2. Fundamentalmente sirve para reconocimiento de bacterias, ¿no? Y tiene una capacidad de autorrenovación. Ahora bien, estos linfocitos B trabajan con un receptor, ¿no? Pero su receptor, su BCR, es poco diverso. No hacen mutaciones somáticas. Las células B1A son seleccionadas positivamente por el autoantígeno. Tienen más bien una función inmunosupresora de respuesta, mientras que B1B reacciona frente a antígenos extraños. En los dos casos, estos linfocitos B1 ya salen prácticamente caracterizados y son específicos. No requieren previo contacto con el antígeno para formar los anticuerpos, ya están preparados, ¿no? Y lo único que necesitan es encontrarse con el antígeno. Por eso que estos linfocitos B1 no serían tanto de la inmunidad adaptativa, sino de la inmunidad innata, porque ya salen ellos preparados. Como digo, no necesitan un encuentro con sus antígenos. Como mencionamos, son los linfocitos B, ahora volvemos a los linfocitos B2,
son productores de anticuerpos, ¿no? Pero también resulta que el linfocito B es una célula presentadora de antígeno y presentadora de antígenos proteicos. Ahora bien, ellos desarrollan o dan lugar a una respuesta humoral cuando hay activación del linfocito B. Eso implica que hay entrecruzamiento de los receptores. La señal del BCR más las moléculas accesorias dan lugar a las señales, ¿no? Y sobre todo las moléculas accesorias tienen la función, aparte de transducir, disminuir el nivel umbral de activación del linfocito B a través del BCR. Claro que complemento también va a hacer eso. Le va a facilitar al linfocito B para que reconozca los antígenos con un nivel umbral mucho más bajo, o sea, tengan mayor sensibilidad a la presencia del antígeno. Cuando se da la activación del BCR, se va a dar una cascada de transducción. Esto va a modificar el perfil de expresión de varios genes celulares. Y esto va a condicionar mitosis por parte del linfocito B, ¿no? Y la secreción de inmunoglobulinas, ¿no? Citoquinas y también la expresión de receptores, esto en la célula. Esto debido a que se activan factores de transcripción. Veamos, primero el origen del linfocito B. ¿De dónde se origina? De una célula madre que se diferencia en la línea de linfocitos B y T. Nos vamos por el B y ellos se quedan en la médula hasta madurar. Y salen de la médula ya maduros y van a la circulación sanguínea a los tejidos linfoides secundarios. Ahora bien, entonces, ¿qué tenemos? Que en su desarrollo del linfocito B tiene que formar la secuencia de genes que van a dar lugar a la inmunoglobulina específica al antígeno. ¿Eso qué significa? Lo que habíamos mencionado anteriormente cuando hablamos de las inmunoglobulinas. Tiene que hacer recombinación de qué genes, dependiendo de la cadena pesada y de la cadena ligera. Entonces tiene que haber una recombinación de genes. Y eso entonces va a determinar diferentes patrones de recombinación y también de expresión de genes que determinan el receptor de superficie. Solamente recordemos que entonces va a haber una recombinación y expresión de genes de la cadena pesada que se encuentra en el cromosoma 14, de la cadena kappa que está en el cromosoma 2 o de la cadena lambda que se encuentra en el cromosoma 22. Claro, se va a tener que elegir entre estos dos, ¿no? Ahora, el linfocito B maduro expresa inmunoglobulina G en su superficie, D, M y D. Eso significa que el linfocito maduro ya hizo la recombinación. ¿Qué tenemos acá? Hay una secuencia, ¿no?, en la cual se van desarrollando los linfocitos B hasta llegar al linfocito B maduro, que es el que sale de la médula. Acá hay varios estadios. Están los estadios de célula madre, el pro-B, el pre-B, el B inmaduro y el B maduro, ¿no? Para esto se quiere la expresión de estas enzimas, el RAC y TDT. ¿Qué cosa es el RAC? Es gen de activación de recombinación. Y el TDT es el desoxinucleótido transferasa terminal. En buena cuenta, ¿qué hacen ellos? Ellos son los que cortan y empalman los genes, haciendo la recombinación. Entonces, lo primero que tiene que expresarse son estos genes, ¿no? Ahora bien, entonces se expresan ya cuando la célula madre se ha diferenciado a pro-B. Y entonces hay expresión de estos genes. Lo que implica entonces que ya va a la siguiente etapa, va a haber un reordenamiento de la cadena pesada y la producción del RNA de manera pesada. En el pro-B, el ADN no está recombinado, todavía está íntegro, no ha habido nada. Entonces ya se tiene la recombinación. En el pre-B, entonces ya ahí el gen de la cadena pesada está recombinado,
¿no? Ahora bien, en el linfocito B inmaduro, el gen de la cadena pesada ya se recombinó y se empieza la recombinación de los genes de la cadena ligera. Ese es el linfocito B inmaduro. Y el linfocito B maduro ya expresa, hay un procesamiento alternativo del RNA en sus genes VDJ y constantes, etc., y forma tanto la cadena pesada como la cadena ligera. Y entonces acá se tiene la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina D en la membrana. Esto es un linfocito B maduro. Bueno, acá hay unos marcadores de superficie que nos permiten identificar cada una de las células en la fase que se encuentren, ¿no? Ahora, en relación al sitio donde se desarrollan, mire, se desarrollan hasta el linfocito B inmaduro en la médula ósea. Y para completar, sale a la periferia. En buena cuenta, el linfocito que sale de la médula ósea es inmaduro y solo tiene inmunoglobulina M como receptor. No tiene todavía la D. La D recién se va a expresar cuando es maduro. Y en cuanto a la capacidad de respuesta al antígeno, bueno, la célula madre no tiene el ProB ninguna, el PreB tampoco tiene, pero vamos a ver algunos detalles más adelante. El inmaduro, el linfocito B maduro, que ya tiene la inmunoglobulina M, sí tiene la capacidad de responder. Mejor dicho, de reconocer, no de responder, de reconocer. Pero en vez de dar respuesta inmunitaria, es eliminado. Eso se llama selección negativa. Y cuando ya tiene en su complejo BCR tanto inmunoglobulina M como D, sí, ya puede dar lugar a una respuesta inmunitaria. Ahora, en el proceso de maduración de los linfocitos B hay dos momentos. Uno, en la médula ósea, cuyo desarrollo no depende del antígeno, es antígeno independiente, hasta la célula inmadura que tiene inmunoglobulina M. El resto de maduración hasta la célula plasmática, que es finalmente la célula efectora, eso sí depende del antígeno. ¿Eso qué significa? Que si no hay antígeno, esto se va a quedar acá. Y si en un tiempo no encuentra el antígeno, será eliminada esa célula. Es el linfocito B. Su supervivencia va a depender de que se encuentre con el antígeno. Ya es célula B madura para eso entonces y tiene que diferenciarse a célula plasmática, ¿no? Y entonces producir los anticuerpos. Claro que aquí también va a haber otro desvío a célula memoria. Pero para eso tiene que haber encontrado su antígeno. Entonces, hay dos momentos, ¿no? El momento de antígeno independiente y el antígeno dependiente. Esto no tiene nada que ver todavía propiamente con el antígeno que hemos mencionado, o los antígenos, ¿no? Estamos hablando de momento. ¿Listo? Entonces, la diferenciación, el antígeno independiente del antígeno se da en la médula ósea, claro, en el adulto, ¿no? Generación de linfocitos B, pero que todavía son inmunocompetentes, ¿no? Y todavía autotolerantes, simplemente porque no responden. Cuando es ya en la fase antígeno dependiente, migran de la médula ósea, ¿no? Y va a los órganos linfáticos secundarios. Bueno, esto es simplemente para señalar, ¿no? En qué momento o dónde se está dando la maduración del linfocito B. En el embrión se da en saco vitalino, yodo fetal, médula ósea fetal. Y en el adulto exclusivamente en la médula ósea. Y a lo largo de la vida podemos ver la producción de los la producción de linfocitos B, ¿no? A partir de los 10 a 12 años, de hecho, es menor la producción de anticuerpos. Y aquí tenemos algunos detalles. Dijimos que acá está la célula madre, es pluripotencial. Para que se convierta en célula ProB, temprana todavía, es necesario que expresa CD44 y ligue ácido hialurónico. Esto sucede en la célula del estroma, en la médula ósea. Una vez que interactúa el ácido hialurónico con CD44, se convierte en ProB temprana. ProB temprana expresa un receptor c-KIT que se le llama y tiene que fusionarse con
esta molécula de superficie del estroma y se convierte en probe tardía. La probe tardía expresa el receptor de interleucina 7, y también esta otra molécula aquí, que tiene que ver el c-KIT también, ¿no? Y entonces, cuando se expresa el receptor de interleucina 7, entonces interleucina 7 también actúa, se convierte en PREB. Hasta aquí, no expresan inmunoglobulinas. Lo que se está dando es reordenamiento de la cadena pesada. Ya en el estadio pre-B, claro, están las moléculas que hemos mencionado, y se da el reordenamiento de la cadena ligera. Pero ya expresa la cadena Mu en el receptor pre-B. La célula inmadura, lo que va a suceder acá es una selección negativa. Todas aquellas células que ya tienen linfocitos, aquellas células que tienen inmunoglobulina M ya, digamos, desarrollada, que se exprese y todo, y reconocen un antígeno, son eliminadas. ¿Por qué? Ese es el para qué. Porque, miren, ¿en dónde estamos acá? En la médula ósea. Claro, y si estamos viendo de que este está dentro, ¿le estarán presentando antígenos extraños? No. ¿Qué antígenos le están presentando? Los propios, los autoantígenos. Claro, entonces están reconociendo, como esta es una recombinación genética prácticamente al azar, entonces de hecho hay una inmunoglobulina M que reconoce un autoantígeno. Si queda, entonces estamos en problemas, tiene que ser eliminado. Entonces se viene la selección negativa. ¿Y quién va a quedar? Solo va a quedar aquella célula B inmadura con su BCR de tipo inmunoglobulina M que no ha reconocido nada. Esa va a quedar. Y luego va a salir, va a expresar inmunoglobulina D, pero no se encontró todavía con antígeno. Y se entiende que como es una célula que no reconoció ningún autoantígeno, está a la espera de que le venga un antígeno de afuera. Listo. Acá hay algunos detalles. ¿Alcanzan a ver aquí? A ver, vamos a ver. Vamos a aumentar. Y así, ahora creo que ya lo podemos ver. Ya estamos acá, ¿no? Hay una expresión del receptor del antígeno. La célula B inmadura, esto también se aplica a la T, pero solamente estamos completos. Tiene expresado el receptor del antígeno, ya está completo. Ya, entonces, si tiene el receptor completo, entonces ya puede actuar. Pero hay dos condiciones que se van a dar. Cuando el reconocimiento es, ¿qué? Débil, de baja intensidad, de baja afinidad, esa célula se va a quedar. Selección positiva, ¿no? Y va a expresar inmunoglobulina M y B, selección positiva. Pero si esta célula encuentra el antígeno y ese reconocimiento tiene una relación de alta afinidad y es fuerte, es eliminado. O puede que no sea eliminado, sino que queda anérgico, sin fuerza, y queda. Entonces, aquí, claro, hasta ahora decimos reacción antígeno-anticuerpo, pero también hay dos condiciones. Uno, nivel umbral. Debe haber cierta concentración de antígenos para que se unan con los receptores y se activen. Ese es uno.
Y la segunda condición es intensidad. Debe haber mayor avidez, mayor afinidad, y entonces la fuerza es mayor. ¿Listo? En este caso, para que se pueda activar, en este caso, como es débil, no lo activa, es bajo. Más bien acá es fuerte, lo activa, pero como está reconociendo un autoantígeno, es eliminado. O caso contrario, como fue tan débil la relación, o sí, fue débil, porque también hay energía acá, se queda. Y esa célula permanece y puede que con el tiempo y el futuro encuéntrese su autoantígeno. Y ahí estamos en problemas. No se eliminó del todo, ¿no? Ahora bien, hay algunos detalles que aquí vamos a mencionar que, bueno, miren, la célula provee temprana hay el reordenamiento de la cadena pesada. Si ese reordenamiento, que es primero en los genes DJ en ambos lados, entonces el reordenamiento es bueno, ¿no? Se reordenó la cadena pesada, entonces continúa a prove tardía. Aquí hay, luego, miren, empieza el reordenamiento B por un lado y DJ que ya fue anteriormente en el primer cromosoma. Si eso es bueno, entonces va a pasar al reordenamiento del gen kappa. Claro, es la cadena ligera, ¿no? Si no es el reordenamiento productivo, etcétera, puede ser eliminado, sí, pero tiene una segunda oportunidad de reordenamiento en el segundo cromosoma. ¿A qué se refiere? Primer y segundo cromosoma. Todos esos son genes. ¿De quién los obtenemos? Del papá y de la mamá. Entonces, para que esto funcione, está actuando solamente unos genes. El otro está, digamos, ¿cómo lo llamamos? Pasivo, ¿no? Está tranquilo. El otro está activo. Ya, si el primer gen actúa para la combinación, pasa a la siguiente etapa. Pero si no, tiene una oportunidad para que los genes del segundo cromosoma, o sea, del otro par complementario, puedan actuar. Si eso no funciona, ya la célula es eliminada. Entonces, si funcionó, pasa al reordenamiento del gen kappa, que es de la cadena ligera, ¿no? Ahora bien, cuando haya la proteína M, también va a haber una inhibición de los nuevos reordenamientos de la cadena pesada. No, ya se reordenó acá la cadena pesada, no más reordenamientos. Eso se inhibe. Si no, claro, la célula podría estar todavía haciendo otros reordenamientos. Y también sucede, ¿no? Reordenamiento del gen kappa, primer cromosoma. Si eso está bueno, entonces pasamos a la fase de célula B inmadura. Si no es bueno, entonces pasa al reordenamiento, kappa primero, pasa al segundo cromosoma. Listo. Ahora, si estos no funcionaron, tiene la oportunidad del gen lambda. Primer cromosoma, segundo cromosoma. Si estos no funcionan, ya muerte celular no va. Pero si alguno de ellos funciona, entonces se pasa a la célula inmadura, en donde sí ya tenemos el reordenamiento de la inmunoglobulina M con sus cadenas pesadas y ligeras. Claro, entonces acá hay dos selecciones. Hablamos solo de la selección negativa, pero también hay selección positiva. Sobreviven los linfocitos B que tienen un receptor funcionante. La combinación que se hizo de genes, todo dio lugar a una inmunoglobulina, pero es funcionante. Queda selección positiva. Y más bien la negativa, como mencionamos, si es selección negativa, si reconoce un antígeno propio, es eliminado. Si no reconoce, queda, ¿no? Ahora, ¿esto da lugar a mecanismos de tolerancia por parte de las células B? Sí, y eso es a nivel de la médula, y es la selección negativa. La concentración del antígeno, si es alta, y todavía es un antígeno multivalente, va a hacer que entre el linfocito B en apoptosis. Pero si la concentración es baja, va a quedar en anergia. Claro, al final el resultado es el mismo, no hay respuesta o queda inhibida esa célula. Pero acá desaparece del todo, ya no existe. Acá sí queda todavía y podemos tener problemas.
la célula B inmadura y la célula B madura, no hay problema. Y finalmente, un linfocito B, claro, ya tiene su receptor, pero va a tener otros marcadores, CD19, CD20 y estas otras que también cumplen funciones, ¿no? Pero nos permiten que se caracterice ya el linfocito B maduro, ¿no? Muy bien. Ahora, claro, la generación de la diversidad de receptores linfoides, en este caso el linfocito D, se debe a los dos momentos que hemos mencionado, ¿no? Un momento independiente al antígeno, empleo de los genes, reordenamiento somático que se da, y la dependiente, cambio de clase de la inmunoglobulina pesada, porque tiene que cambiar de M a D, ¿no? Listo, claro. ¿De mu a qué sería? A cadena pesada mu, y el de qué cadena pesada tiene? Delta. Tiene que cambiar a delta, ¿no? Y también hay hipermutación somática. Ahora bien, ¿qué tenemos acá? La célula pre-B, la célula pre-B y la inmadura célula B. Fase antígeno independiente. Acá la fase antígeno dependiente depende de su encuentro con el antígeno. Para convertirla bien en célula memoria o en célula plasmática. ¿Qué sucede, no? Ya está afuera la célula B madura, entonces tiene su receptor, se encuentra con el antígeno. Generalmente los antígenos, como tienen varios epítopes, entonces van a ser reconocidos por la inmunoglobulina específica que porta el parátope. Claro, aporte el parátope. Y los parátopes son varios, y eso hace que las inmunoglobulinas se junten, ¿no? El hecho de juntarse más las cadenas invariantes alfa, beta, hacen que se activen. Como mencionamos, las células B, a través de la inmunoglobulina G de membrana, son capaces de reconocer directamente al antígeno en su conformación nativa. Las células pueden reconocer antígenos solubles, circulantes. Tienen esa capacidad. Y los linfocitos B también poseen la capacidad de reconocer determinantes antigénicos cuando se exponen naturalmente sobre la superficie de una molécula o inclusive de una célula. ¿Por qué reconoce a la bacteria? Porque la bacteria expresa un antígeno y el linfocito B lo reconoce, ¿no? Entonces reconoce antígenos tanto solubles como aquellos que no son solubles. Ahora bien, ¿qué tenemos? Tenemos un antígeno, acá hay un antígeno, el antígeno 3, pero tenemos células B que son diferentes, ¿no? Tipo 1, tipo 3, acá nos ponen tipo 2. Pero como solo el antígeno 3 es el que está presente, entonces solo va a activar este tipo de linfocito B, que es un clon. Y entonces, una vez que reconoce el antígeno, esta célula se multiplica, entonces tenemos que todas estas células que se están multiplicando pertenecen solo a este tipo de célula, a este linfocito B. Entonces es un clon lo que se amplía. ¿Y qué tipo y cuántos anticuerpos van a producir? Solo uno nada más. Entonces es monoclonal. Anticuerpos monoclonales también que se llaman. Se va a convertir en células plasmáticas, ¿no? Y también células memoria. Y las inmunoglobulinas que producen solo van a reconocer al antígeno que causó la inducción de la expresión clonal de las células B. Muy bien, ya entramos a la respuesta tumoral según el antígeno. Esto ya lo conocemos. Antígeno timodependiente, un polisacárido, por ejemplo. ¿Qué va a producir el linfocito B? ¿Qué anticuerpo? Ninguno, porque tiene que diferenciarse a célula plasmática, y la célula plasmática produce inmunoglobulina M, ¿no? Pero para eso el linfocito D tiene que transformarse en en célula plasmática,
y requiere la ayuda del linfocito T helper. Pero resulta que el linfocito T helper no reconoce polisacáridos. Entonces queda solita la célula B. Y se va a convertir en células plasmáticas y en automático produce inmunoglobulina M. En automático. No tuvo la colaboración del linfocito T helper. En más bien los antígenos timo-dependientes, ¿no? Sí, lo que tiene que suceder es que se requiere la participación del linfocito CD4, sea del patrón TH1 o sea del patrón TH2, ¿no? Y entonces lo que va a inducir el linfocito T helper es hipermutaciones somáticas, ¿no? Y entonces también cambio de isotipo de anticuerpo, y eso hace entonces de que el linfocito B vaya cambiando en la producción de las inmunoglobulinas. Claro, empezó con M, siempre empiezan con M, pero luego pasará a G o A, dependiendo del antígeno, ¿no? Entonces, en la respuesta tumoral que tenemos, la fase de reconocimiento, el linfocito B maduro, que está en reposo, la activación, que para el caso de los antígenos timo-dependientes requiere la participación de linfocitos C cooperadores, y se da la expansión clonal del linfocito B. Esto hace que luego se convierta en célula plasmática, ¿no? Y se exprese. Ahora, dependiendo de la participación del linfocito T helper, va a darse el cambio de isotipo de anticuerpo. ¿Y de qué depende? Del helper. Claro, del helper, pero ¿qué cosa hace? De las citoquinas que van a producir. Y eso va a hacer que cambie de isotipo de anticuerpo. Pero también va a haber maduración de la afinidad, ¿no? Y va a haber, todo es para la producción de los anticuerpos, y también va a diferenciarse al linfocito B memoria. En caso del antígeno T dependiente, entonces necesitamos del linfocito T, ¿no? Y lo que va a suceder es un diálogo entre el linfocito T y el linfocito B. El linfocito B reconoció el antígeno. Alguien se entiende que le presentó al linfocito T el antígeno. Puede ser la misma célula B, porque es célula presentadora de antígeno, pero puede ser también una célula dendrítica. Y puede ser también un macrófago, ¿no? Generalmente este nivel es o una célula dendrítica o la célula B. Entonces, el linfocito T ya también está activado, ¿no? Claro, acá vemos que este linfocito B está actuando como célula presentadora de antígeno. Ahora bien, le presenta, mira, acá tengo el antígeno, le dice. He reconocido y el linfocito T, ya, yo también lo reconozco, y le devuelve la señal. ¿Y cómo le devuelve la señal? A través de CD40 ligando, CD40. Porque el linfocito B expresa CD40. Pero necesita que alguien lo active. ¿Y quién lo activa? CD40 ligando. ¿Y quién le aporta CD40 ligando? El linfocito T. Entonces, la primera señal es la presentación del antígeno. Esta es una segunda señal, pero que no va para activar el linfocito B al T, sino más bien el T al B. Esto en los antígenos timo-independientes no sucede, no se da. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, acá está el linfocito B, ¿no? Como célula presentadora. Su BCR, inmunoglobulina, reconoce, hace endocitosis del antígeno, lo procesa y lo presenta al linfocito T. El linfocito T lo que va a hacer es expresar CD40 ligando y activa el linfocito B. ¿Para qué? Para que el linfocito B le devuelva la señal a través de CD80, CD28. CD80, ¿qué cosa es? B71 o B7. Si es B71 es CD80, si es B72 es CD86, pero acá solamente nos están poniendo el CD80. Esta es otra forma de estimular al linfocito T. ¿Para qué? Para que produzca citoquinas.
Y dependiendo de las citoquinas, es que va a través de receptores de citoquinas, el linfocito B va a hacer el cambio. Primera señal, entonces, antígenos. Acá tenemos ¿quién es este? Acá está la célula presentadora de antígeno. Claro, acá hay una célula que presenta el linfocito T activado. Esta primera señal está activando al linfocito B. El linfocito B se diferencia y el linfocito T activado, da la segunda señal y el linfocito B va a diferenciarse. Entonces, ¿qué tenemos? En la respuesta a antígeno timo dependiente, el primer paso es activación y diferenciación del linfocito T ayudador, que puede ser del patrón TH1 o del patrón TH1-TH2. ¿no? El segundo paso es procesamiento y presentación del antígeno por el linfocito B. Luego se forma el conjugado linfocito B más linfocito T ayudador que está activado. El cuarto paso es la proliferación y diferenciación del linfocito B en célula plasmática productora de anticuerpo o célula de memoria. Es acá lo mismo, ¿no? Procesamiento del péptido en el linfocito B. Acá tiene la participación del linfocito T, el helper, ¿no? Se comunican con las moléculas CD40 ligando y citoquinas. La segunda señal entonces que le da es las citoquinas y eso hace que prolifere la célula, el linfocito B, y cambie también de isotipo al anticuerpo y con eso la célula plasmática produce los anticuerpos. Esto es lo mismo, esto es lo mismo. Y entramos a las células plasmáticas. Tenemos la célula B activada, tenemos la célula B en centros germinales con una inmunoglobulina con baja afinidad, ¿no? Pero acá ya viene el linfocito T helper. El receptor del linfocito B, no hay, en este caso no hay entrecruzamiento, no hay presentación. Y entonces tampoco está habiendo contacto con el antígeno. Si es que esta célula no encuentra su antígeno y no hay ayuda, se va. En el otro lado está también el centro germinal, pero sí, la inmunoglobulina ha cambiado y sí tiene las señales que hemos mencionado entre el linfocito T helper y el antígeno. Y entonces viene la diferenciación. Esto se da en los centros germinales, ¿no? Hay hipermutación somática en la región variable del receptor, maduración de afinidad y cambio de isotipo. ¿Qué tenemos? Entonces, el cambio de isotipo en un linfocito B requiere la cooperación bien del linfocito TH1 o TH2. ¿No? Entonces, el anticuerpo tiene su porción variable, es la que interactúa con el antígeno, y la constante tiene las funciones efectores. Los anticuerpos son de la misma especificidad por el antígeno, pero de diferente isotipo. Claro, la región variable es la que va a variar, porque la constante no hace nada. Cuando cambia de isotipo sería cambio o switch, ¿no? Switching, algunos le llaman cambio de isotipo. ¿Qué tenemos? Acá tenemos el linfocito B, acá tenemos el linfocito T. El isotipo de inmunoglobulina secretado, inmunoglobulina M. ¿No? Claro, la función de la inmunoglobulina M es la lisis por complemento. O sea, lo que va a suceder es activar complemento y el complemento va a actuar sobre el complejo antígeno-anticuerpo si es una célula y ahí va a actuar el anticuerpo y va a lisar. ¿Qué linfocito T se necesita? El TH2. ¿Qué citoquinas? Interleucina 4, interleucina 13. Cambio de isotipo a inmunoglobulina G4 o a inmunoglobulina E. Su función es neutralización y degranulación. Se necesita la célula TH2, pero requiere sobre todo la citoquina interleucina 4. Inmunoglobulina G1 y G3, su función, citotoxicidad mediada por anticuerpos, claro, pues está mediando esto, ¿no? Y también opsonización. ¿Qué se requiere? Las células TH1.
para que produzcan el interferón gamma. Inmunoglobulina A y también inmunoglobulina G1 es más que todo de neutralización. Se requiere la célula T, H2 y la citoquina, factor de crecimiento transformante beta. Entonces, para que se dé un cambio de isotipo, ha de existir una interacción entre la célula B T, ¿no?, vía CD40, pero el cambio de isotipo depende de las citoquinas liberadas. Claro, esta parte ya la conocemos, ¿no? El cambio de isotipo de anticuerpo en las células B, que expresa, claro, como células maduras que salieron, serían las células NAI, y expresan inmunoglobulina M o D en la superficie. Después de activarse puede predominar la inmunoglobulina G, la A, y es menos frecuente la G, la inmunoglobulina E. Entonces hay cambio de isotipo, por ejemplo, a inmunoglobulina E. Y eso implica recombinación somática entre los genes de la región, de las regiones de los genes, ¿no? Pero cuando hace esa recombinación hay pérdida del DNA. Por eso, como hay pérdida de genes, si una célula ya produce inmunoglobulina E, no puede regresar a producir inmunoglobulina G o inmunoglobulina M, porque esos genes se perdieron, se fueron, ya no están. Entonces, el cambio de isotipo en las células B activadas por el antígeno está regulada por las células cooperadoras. El linfocito T helper actúa sobre el linfocito B y lleva a cabo a dos niveles este cambio de isotipo. Contacto directo entre CD40 y CD40 ligando y factores solubles de citoquina. Los linfocitos T cooperadores, ¿no?, regulan la producción de los anticuerpos por las células B, ¿no?, o por las células, entonces, como cambio de isotipo, o TH1 o TH2, ¿no? Las células T reciben también señales los linfocitos T reciben señales de la B para el cambio de isotipo. Entonces acá se da una interacción CD28-CD80. Y esto da lugar a la síntesis de citoquinas por los linfocitos T. Ahora bien, las respuestas del organismo mediadas por anticuerpos mejoran con el tiempo, ¿no? Desde el primer contacto hay maduración de afinidad y permutación somática de los genes de inmunoglobulina y posterior selección de los clones B. Los centros germinales de los tejidos linfóides requieren de una enzima, la AID, que se llama activación o deaminasa inducida, o activación de la deaminasa inducida, ¿no?, que, por ejemplo, entre esas cosas cambia la citosina por el uracilo, aunque no debía ser el uracilo, ¿no?, si estamos en el ADN. Ya alguien se equivocó acá. No. Ahora bien, la reparación de estos errores, si es que hay alguno, lleva a mutaciones somáticas. Algunas células B emigran a los folículos primarios, proliferan. Se da ¿cómo se llaman en los ganglios? Centros germinales. Y ahí están los centroblastos, centrocitos y etcétera, ¿no? Las células plasmáticas no se dividen, no cambian de isotipo, no sufren mutación somática y no expresan en su memoria inmunoglobulinas ni tampoco complejo de histocompatibilidad clase 2. O sea, ellas tampoco ya no son presentadoras. Ya están definidas para solo producir inmunoglobulina, de la que ha hecho de que las citoquinas todo induzcan para que produzcan. Ya ha habido cambio de isotipo, ¿no?, ya ha habido hipermutación, ya ha habido todo. Y solo producen inmunoglobulinas. Si viene el antígeno, habrá otro encuentro entre la célula de memoria y harán hipermutación y todo lo demás, y tal vez cambio de isotipo, y sale otra célula plasmática, que también ya está definida. Pero en cada encuentro es cada vez más la afinidad entre el anticuerpo y el antígeno. Entonces, las células plasmáticas no interaccionan ni con el antígeno ni con linfocitos de helper. De modo que la producción de los anticuerpos es independiente ya de ambos, ya no depende. Migran a la médula ósea las células plasmáticas,
donde producen más del 90% de todas las inmunoglobulinas. ¿Qué cosas hacen las células plasmáticas? Secretan anticuerpos. Y los anticuerpos, ya esto también lo conocemos. Sus efectos: neutralización, opsonización, activación de complemento. Claro, los anticuerpos también ayudan a desencadenar procesos inflamatorios, ¿no? Sea porque el anticuerpo está fijado a una célula, como el mastocito, por ejemplo. El mastocito degranula y tiene histamina, serotonina y otras cosas más. Entonces encadena inflamación, ¿no? O también lo que puede suceder es que se active a la célula natural killer. Y entonces lo que va a haber, lisis dependiente de anticuerpo. La célula natural killer tiene receptor para la fracción Fc. Y como la inmunoglobulina, en este caso la G, se fijó a la célula, entonces natural killer, reconociendo a la inmunoglobulina, hace citotoxicidad. La diferencia con el macrófago, ¿cuál es? Si este fuera un macrófago, hace fagocitosis. Y por lo tanto, esto estaría haciendo opsonización. Las células B memoria, su diferenciación dependerá de las señales recibidas del linfocito B, ¿no? A través de CD40. Después de una infección, aumenta de 10 a 100 veces el número de linfocitos B específicos para el antígeno. Pero además los linfocitos han recibido maduración de afinidad y cambio de isotipo en respuesta inmune secundaria. Y esta será mucho más rápida y eficiente. Entonces, la célula de memoria ya tiene los cambios que se han hecho. Entonces, va a responder más rápido y con mayor afinidad. En la respuesta primaria, es la célula B no estimulada, que le llamamos naive, inocente. En la respuesta secundaria, la que responde es la célula B memoria. Bueno, acá está la respuesta primaria y la respuesta secundaria. En la respuesta al antígeno A, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá hay una respuesta al antígeno B, claro, acá no hay todavía encuentro, recién fue aquí. Y esto va a dar lugar a lo que se llama la respuesta humoral. Listo, terminamos aquí con esta parte. Listo, como tenemos 2 horas, seguimos adelante, a menos que haya alguna pregunta hasta aquí. Hemos hablado de los linfocitos B y ahora nos vamos con los linfocitos T. Los principios son los mismos, ¿ah? Solo que hay unos detallitos que tenemos que tomar en cuenta. Y claro, por la función. El linfocito B produce anticuerpos. Los linfocitos T no producen anticuerpos. Producen o inducen otras cosas. Y hay dos básicos, ¿no? El helper y el citotóxico. TH2, TH1, ¿no es cierto? Listo. Entonces, y segundo, ellos no pueden reconocer antígenos solubles. Alguien se los tiene que presentar. A diferencia del linfocito B, ¿no? Entonces entramos a los linfocitos T. También se derivan de las células hematopoyéticas de la médula ósea, claro. Pero para madurar y diferenciarse, ¿dónde deben irse? Al timo, deben irse al timo. Entonces, migran al timo entre la 8ª a 9ª semana del embarazo. Y hay un reordenamiento de los genes del receptor de células T en línea germinal. Claro, hay diversos marcadores de membrana que nos ayudan a identificarse. Los timocitos, que vendrían a ser los linfocitos T inmaduros, proliferan y se diferencian en las subpoblaciones de células T maduras. Veamos aquí. Aquí tenemos la médula ósea en el hígado fetal, ¿no? Se entiende que aquí se originan estas células. Luego van al timo y pasan de la corteza a la médula y se van diferenciando. Y en la periferia ya salen las células maduras. ¿Y qué tenemos?
Los linfocitos T, CD4 positivo, CD8 positivo, pero hay más, pero solamente con estos. Ambos, estos dos, tienen su receptor dos cadenas, pero que se les domina alfa-beta en su receptor. Pero resulta que hay otra línea aquí, pero que no son alfa-beta, son gamma-delta. Esta línea no se conoce bien cómo es que se originan finalmente, porque también estos linfocitos T ya vienen preparados y listos para responder al antígeno. No necesitan encuentro previo, ya están preparados. Y entonces forman parte del pool también de células de la respuesta innata, ¿no? Están ahí. Y claro, muy poco nos vamos a referir a ellas, más nos vamos a estar refiriendo a los que están aquí. Entonces, en la ontogenia del linfocito T debe haber un reordenamiento genético para la conformación de su receptor de célula T, TCR, ¿no? Y hay dos posibilidades, ¿no? El TCR alfa-beta o el TCR gamma-delta. Lo dejamos por ahí. Pero además, en caso del alfa-beta, se debe decidir si es un CD4 o un CD8. Y entonces el TCR del linfocito T es más complejo. Tiene en su base, digamos, tiene una molécula o dos moléculas que es propiamente el receptor de células T, formado por dos cadenas, alfa y beta, que tienen las mismas características de las inmunoglobulinas, solo que tienen un dominio constante que está hacia la membrana y un dominio variable, ambas cadenas. Y con este dominio variable reconocen al antígeno, y no solo al antígeno, sino al antígeno leucocitario humano, que es la proteína del gen del complejo de histocompatibilidad mayor. No, les vuelvo a repetir, cuando uno dice complejo de histocompatibilidad mayor, está haciendo referencia al gen. Y ese gen expresa una proteína. ¿Cómo se llama la proteína? Antígeno leucocitario humano. Claro que hablamos indistintamente, pero ya nos entendemos. Entonces, miren, acá hay una región variable. ¿Esto qué significa? Que también aquí, en el TCR, ¿qué debe haber para definir la región variable? ¿Qué debe haber? Recombinación genética. Lo mismo que le sucede al BCR y lo que sucede a la inmunoglobulina. Pero este receptor con su cadena alfa-beta solo reconoce al antígeno, nada más. Pero tiene otras moléculas, ¿no? Claro, este es el heterodímero TCR. Puede ser alfa-beta o gamma-delta. Debe tener un complejo CD3, que vendría a ser este complejo CD3, formado por cadenas gamma, delta o 2 épsilon, ¿no? Aquí está. Estas son las moléculas que transducen la señal. Transducen la señal, ¿no? En la célula B, ¿quién transduce la señal? CD79, también llamada cadenas invariantes, ¿no? Ese es su otro nombre. Acá, ¿quiénes son? El CD3. Pero aparte de esto, como al TCR se le va a presentar el complejo, el antígeno mediante el complejo de histocompatibilidad, y dijimos que hay dos tipos de complejo de histocompatibilidad, clase 1 y clase 2. Entonces, tienen que reconocer ese complejo. Entonces, ese complejo lo reconoce a través del CD4 o del CD8. Si es CD4, ¿a qué célula está reconociendo? ¿Quién está acá? Acá hay una célula que está presentando el antígeno. ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? Una célula que le presenta el antígeno. La célula presentadora de antígeno, claro. Y las células presentadoras de antígeno
las hemos clasificado en dos grupos por el momento. En dos grupos grandes, ¿ah? Las células, y me estoy refiriendo a las células que presentan el antígeno. Hay dos. Las que presentan antígeno desde el punto de vista de presentación, aquellas que son profesionales, que expresan complejo histocompatibilidad de clase 2, y esas células son CD4 positivo. Mientras que las otras, que no son células presentadoras de antígeno, pero pueden ser cualquiera de nuestras células nucleares, ellas son CD8, ¿no? Y activan a citotoxicidad. Entonces, el complejo es mucho mayor en el caso del TCR por sus funciones. Acá hay una comparación, ¿no? Entre el receptor de la célula B y el TCR. Claro, acá están excluyendo a CD4, CD8, pero miren, ¿no? Es lo mismo prácticamente. Una inmunoglobulina, estas dos cadenas que también tienen la misma estructura, ¿no? Cadena constante, el dominio constante, el dominio variable. Acá también están los dominios, claro, constantes, acá los dominios variables. Ellos reconocen. ¿Y quién transduce la señal? Las otras moléculas. CD3 en este caso, y acá CD79, o que se llaman también como cadenas invariantes, que son beta y alfa, alfa-beta. Muy bien. Claro, la mayoría de los linfocitos tienen receptores alfa-beta que mencionamos, ¿no? Este receptor más o menos lo tiene el 90% de las células T, ¿no? Y este receptor que estamos mencionando aquí, este de aquí, es como la inmunoglobulina M y es abundante. Claro, posee moléculas acopladas que sirven para transmitir el mensaje, ¿no? CD3, por ejemplo, ¿no? Transduce señales intracelulares, ¿no? Pero también nos sirve de marcador del linfocito T. Siempre que se ve CD3 estaremos frente a un linfocito T. El TCR detecta el antígeno, pero requiere la colaboración de CD3 para transducir las señales. El receptor gamma delta 5%. Su receptor es semejante a la inmunoglobulina M. Se parecen, ¿no? La respuesta. La inmunoglobulina M necesita mucha especificidad y linfocitos T, no. Y acá también es como que actúan de esa manera, ¿no? Ahora bien, lo primero que hay que hacer, como es aquí, es una inmunoglobulina prácticamente, está la cadena variable, el dominio variable y constante, entonces debe haber reordenamiento de genes del TCR. Y el reordenamiento crea la variabilidad del TCR y es similar al reordenamiento de las inmunoglobulinas. La cadena alfa tiene una estructura similar a la cadena ligera. Tiene esos dominios V, J y, bueno, la cadena constante. Sus genes están de la cadena alfa están en el cromosoma 14. La cadena beta, que es la otra, tiene una estructura semejante a la cadena pesada. Entonces tiene dominios tiene los dominios J, D y V, ¿no? Tiene esos dominios. Entonces, el principio es el mismo. La recombinación genética es lo mismo, ¿no? Acá está la cadena alfa y la cadena beta. La cadena alfa es semejante a la cadena ligera. Entonces, B y J. Debe haber el reordenamiento. La cadena beta tiene el reordenamiento de los genes V, D y J, ¿no? Y aquí tiene que elegir entre las cadenas constantes, ¿no? Se forma la cadena pesada, semejante a la inmunoglobulina, y a la cadena pesada. Claro que no se forman inmunoglobulinas. Ahora bien, los linfocitos T tienen que diferenciarse a nivel del timo, mediante selección positiva y negativa. Los linfocitos T maduran en el timo y existen dos tipos. Los CD4 colaboradores, o helper, que reconocen el complejo histocompatibilidad clase 2, y los linfocitos CD8 citotóxicos, que reconocen el complejo histocompatibilidad clase 1. Entonces, lo primero que se va a dar es una selección positiva.
y está basada en el reconocimiento de una molécula del complejo de histocompatibilidad. Eso significa que solo los linfocitos T positivos o que han reconocido el complejo de histocompatibilidad sobreviven. Acordémonos que han hecho recombinación genética, entonces cualquier variación se puede dar. Entonces, si esa variación les permite reconocer al antígeno, al complejo de histocompatibilidad, entonces de la célula sobreviven, pero son linfocitos T inmaduros, ¿no? Ahora bien, y estos reconocen el complejo de histocompatibilidad tipo 1, el que ha reconocido eso, se va a diferenciar el linfocito CD8. Y el que ha reconocido al tipo 2 se va a convertir a CD4. Listo. Entonces, ¿qué tenemos ya? ¿Qué tenemos? Ya no me acuerdo. Tenemos una recombinación del TCR, pero ¿qué ha reconocido? El complejo, todavía no ha reconocido antígenos. Ha reconocido a los complejos de histocompatibilidad. Viene el segundo tiempo, la selección negativa, como lo que le sucedía al linfocito B en su proceso de maduración. ¿Qué se le presenta? Los antígenos propios. Entonces ya tiene, que se llama su receptor, ya reconoció la célula al complejo histocompatibilidad que le presenta y le presenta un antígeno. Pero como está dentro del timo, ¿qué le presenta? Autoantígenos. Entonces le presenta, y ese linfocito T que reconoce antígenos que son autoantígenos es eliminado, selección negativa, ¿no? Y solo sobrevive al que no reconoce ningún antígeno. Listo. Claro que esta selección también es imperfecta, ya que pueden existir o escapan, sobreviven de la selección negativa algunos linfocitos, que posteriormente nos pueden dar lugar a reacciones autoinmunes. Lo que va a suceder con los linfocitos es una maduración. ¿Qué linfocito llega al timo? ¿Qué linfocito T llega al timo? ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? El timocito. El timocito llega. Acá todavía no hemos hablado de selección negativa, pues nada. El timocito viene, ¿no? Y es que va a la corteza y va a empezar a migrar hacia la médula del timo. Y esto ya lo conocemos porque alguna vez lo hemos mencionado. Acá están las células nodrizas del timo y aquí llega la célula pretímica. En buena cuenta el timocito, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer primero es su reordenamiento productivo de su TCR. La cadena alfa, la beta, tiene que reordenar sus genes y todo lo demás. Pero debe tener CD3 y también las moléculas que reconocen a CD8 y a CD4. Lo tienen, ¿no? Ahora bien, si el reordenamiento del TCR no es productivo, entra en apoptosis. Si hizo un reordenamiento positivo, entonces ya tiene el TCR y reconoce el complejo de histocompatibilidad. Si lo reconoce, selección positiva queda. Si no lo reconoce, es eliminado, apoptosis. Ya tiene la selección positiva, ya tiene el TCR y entonces empieza a reconocer antígenos. Si reconoce algún autoantígeno, si lo reconoce, apoptosis. No lo reconoce, selección negativa. ¿Pero qué está quedando? Un linfocito T, CD8 positivo, CD4 positivo, que le llaman doble positivo, CD3 y TCR. Hay que decidir. Y entonces hay una última modificación. O se queda con CD4 o se queda con CD8. Y entonces ya tenemos los dos tipos de linfocitos T. ¿Cuáles son? Colaborador y el TH1, TH2. Claro, TH1, TH2. Pero ya, bueno, es lo mismo, ¿no? Linfocitos T, CD3 negativo, CD4 negativo, CD8 negativo.
Es el timocito prácticamente. Luego gamma delta y el alfa beta. El alfa beta es el que hemos hablado, 95% de timocitos tiene que pasa por una fase de que es CD3 positivo y doblemente positivo. Y acá más bien con reordenamiento, selección positiva, negativa, etcétera, tiene que dar lugar o SD4 o SD8. Y esta es la forma en que reconocen. Aquí tenemos el linfocito CD8 positivo. ¿Qué cosa tiene? Su TCR, que reconoce al antígeno y esta molécula, el complejo histocompatibilidad clase 1. Pero ese complejo debe ser reconocido por esta otra molécula. En este caso, como es CD8, esta molécula tiene CD8 y con ese CD8 reconoce al complejo histocompatibilidad clase 1. Esto es para todas las células. No puede el linfocito T, digamos, reconocer nada, aunque sí, él ya tiene su TCR especificado, ¿cierto? Pero si no hay esto, no puede ligarse a la célula presentadora. No puede. Debe haber entonces CD8. Acá está el linfocito CD4, que más bien expresa CD4 positivo. Y entonces, más bien en este caso, la célula presentadora de antígeno es una profesional. Bueno, esto es lo mismo, solamente que de otra manera, ¿no? La célula CD4 positivo, ¿no? Acá está la célula presentadora de antígeno con la molécula de histocompatibilidad clase 2. Claro. Sí, y acá está el TCR. Sí, miren, vamos a ver. Todavía no hemos entrado a esto, pero ya, le presenta y reconoce a través de su TCR, acá está el CD3, y reconoce en este caso CD40, porque es clase 2, mientras que acá es clase 1 por CD8. Entonces, la activación del linfocito T se da a partir de 3 señales, cuando ya maduró y todo lo demás. 1. Tiene que reconocer el complejo histocompatibilidad con el antígeno. Este reconocimiento también es mediado por CD3. No es que reconozca CD3, sino tiene que hacer la transducción. Entonces se necesita de él también. La señal de conformidad va a ser mediada por CD28. Sí, lista. Sí, está bien, dice. Y la respuesta va a ser modulada por las citoquinas. Entonces también tienen varias señales. ¿De dónde van a venir estas señales? De las células presentadoras de antígeno. Entonces entramos por el momento a las células presentadoras de antígeno. Las células presentadoras de antígeno tienen su... ¿Qué cosa tienen? Como genes. Como genes. El complejo de histocompatibilidad mayor, ¿no es cierto? Sí tienen eso. Y que son de 2 clases. Clase 1, clase 2. Listo, muy bien. Eso está en genes. ¿Y dónde están esos genes? En el cromosoma 6. Ya. En este cromosoma existe, bueno, se hizo el estudio, ¿no? Los genes que estaban comprometidos en esto. Y entonces sí encontraron que había una región que codifica al complejo de histocompatibilidad tipo 1 y sus variaciones. Listo, siguieron el estudio y ubicaron las regiones de los genes que definen el complejo de histocompatibilidad clase 2, ¿no? Y está ahí. Muy bien. Y entre ellas encontraron otros genes y le llamaron la región 3. Claro, como en ese entonces todavía la idea no estaba clara, entonces daba la idea que había complejo histocompatibilidad clase 1, clase 2, clase 3. Pero luego sí se vio que no hay clase 3. Entonces, estos genes que codifican otros componentes del sistema inmunitario, entre ellos proteínas de complemento. ¿No? Entonces, tienen otra función. Pero sí quedan entonces que en el cromosoma 6 están los genes que definen las moléculas del complejo histocompatibilidad clase 2 y clase 1. Ahora bien, dijimos que hay complejo histocompatibilidad clase 1 y clásicamente son 3. El complejo de histocompatibilidad, o mejor dicho, como ya tenemos que hablar a la proteína, son
Claro, su estructura también es de inmunoglobulina, pero no se le llama así. Son antígeno leucocitario tipo A, tipo B, tipo C. Eso corresponde al complejo de histocompatibilidad clase 1. O sea, el clase 1 no es solo un tipo, son 3 por lo menos. Tipo A, tipo B, tipo C, que son los clásicos, los que se estudiaron todo, pero como siempre sucede, luego aparecen nuevos. Y aparecen el antígeno leucocitario A, E, A, F, antígeno leucocitario, perdón, A, E, F, G, H. El MICA, el MIC-B, MIC-C, MIC-S y otros más. Estos son los no clásicos. Con el complejo histocompatibilidad clase 2 sucede lo mismo. Hay 3 básicos clásicos que se estudian. El complejo histocompatibilidad DR, DP, DQ. Y hay los no clásicos. Antígeno leucocitario humano DM, DO y hay otros más. Claro, antes que pasemos a los principales. Los complejos de histocompatibilidad no clásicos, que se les llama también clase 1B. Más bien son ligandos para receptores de células natural killer y linfocitos T especializados y regulan la inmunidad innata. Más están ahí. ¿No? El antígeno leucocitario humano tipo E presenta péptidos a receptores inhibidores de la célula natural killer. El G tiene también funciones inmunosupresoras, crucial para la materno-fetal en la placenta, por ejemplo. MIC-A y MIC-B dan lugar a señales de estrés de reconocimiento por células natural killer y linfocitos T gamma delta. Pero para que no se compliquen la vida, esto es cultura. Claro, para que sepan que existe eso. Si alguien les pregunta, ¿no? La clase 2, no clásicos también, ¿no? Acá están DM y DO. Son moléculas también especializadas, no presentan antígenos directamente a las células T, sino que optimizan el proceso. DM actúa como una chaperona. ¿Qué es una chaperona? Es una señora que acompañaba a la novia, ¿no es cierto? Claro. Entonces son moléculas que acompañan al antígeno, ¿no? Dentro de los compartimentos endosomales. Facilita la eliminación del péptido CLIP, ¿qué será esto? Y la unión de péptidos antigénicos estables, ¿no? El DO regula la función del complejo histocompatibilidad DM, actuando como modulador adicional en la selección de péptidos, respondiendo a cambios de pH. Listo. Fin de la cultura, regresamos a la materia. Ya, acá están los complejos histocompatibilidad clásicos. El complejo histocompatibilidad clase 1 y clase 2. El clase 1, ¿de qué está formado? Está formado por una cadena peptídica alfa, con 3 dominios, alfa 1, alfa 2, alfa 3. Y una cadena beta, beta 2 o microglobulina. Esta es la molécula del complejo histocompatibilidad clase 1. Estos dominios que estamos mencionando son semejantes a los dominios de inmunoglobulina, igualitos. No igualitos, sino tienen la misma estructura, ¿no? Y el mismo diseño. El complejo de histocompatibilidad clase 2 está formado más bien por 2 cadenas, las alfa y las beta. Las alfa tienen un dominio alfa 2 que es constante, igual que esto aquí, alfa 2 constante y alfa 1 que es variable. El beta también un dominio constante y acá uno variable. Miren, es tal cual una inmunoglobulina, su diseño es igual. ¿Eso qué significa? En estos lugares, por ejemplo, entre la cadena alfa 1 y alfa 2, acá hay una hendidura. Es donde el antígeno se ubica para ser presentado. Y lo mismo acá, entre alfa 1 y beta 1, aquí. ¿Eso qué significa? De que para que el antígeno pueda ubicarse acá, esta región debe reconocerlo. Si no, no lo fijaría, lo botaría. Entonces tiene que reconocer. Por eso estos dominios también son variables.
Y sí, y tienen variación en sus genes. Clase 1, ¿no? Determinan la glicoproteína de membrana que aparece en casi todas las células. En realidad son glicoproteínas. Por ahí sí, por ahí tienen su carbohidrato, ¿no? El complejo de histocompatibilidad clase 1 se encuentra en todas las células nucleares y sirven para presentar antígenos peptídicos alterados de las propias células a los linfocitos T citotóxicos. O sea, son nuestras propias células, o todas nuestras células. En buena cuenta, todas nuestras células son células presentadoras de antígeno. Todas. Pero solo de los antígenos propios. Claro, le podríamos hablar de autoantígenos. No se utiliza ese término. Solo decir antígenos que se desarrollaron dentro de la propia célula. Pero ¿cómo puede haber antígenos dentro de la propia célula? Sin que no hayan entrado de afuera. Claro que hay un caso donde entra de afuera. Mutaciones. Una célula cancerosa ha mutado y lo que hace es producir ciertas proteínas que no estaban antes en la célula normal. Y entonces la célula, como ha mutado, va a cambiar. Su comportamiento va a cambiar y el sistema inmunitario tiene la posibilidad de reconocer ese antígeno y como reconoce a ese antígeno mutado en esa célula mutada, mata a esa célula, la elimina. Fin, desaparece la célula mutada cancerosa. Pero si falla el sistema inmunitario, esa célula va a progresar. Claro que la célula mutada cancerosa tiene sus estrategias para evitar eso por el CD8, reconocerlo. Tiene también sus estrategias. Y por eso es que no le podemos echar la culpa enteramente al sistema inmunitario, ¿no? Porque hay sistema de evasión. ¿Y cuál es la otra forma que se forma? ¿Cuál es la otra forma donde se originan antígenos interiores? Infecciones virales. El genoma el virus entra. Es destruido, lo que ustedes quieren, pero el genoma es el que se incorpora. Y luego la misma célula produce los antígenos para montar luego al virus, ¿no? Pero ya está expresando antígenos diferentes. Entonces, ese tipo de antígenos que se han producido dentro de la célula son presentados o la posibilidad es que tengan de presentar son todas nuestras células a través del complejo histocompatibilidad clase 1 a los linfocitos T citotóxicos, ¿no? La clase 2, más bien, son glicoproteínas de membrana que solo la expresan las células presentadoras de antígenos, macrófagos, células dendritas, linfocitos, y sirven para presentar antígenos peptídicos a los linfocitos T, CD4 positivo. La clase 3, que ya sabemos que no dan lugar a complejos de histocompatibilidad mayor o antígenos leucocitarios humanos para presentar células, ¿no? Están, por ejemplo, los genes que componen el complemento C4, C4A, C4B, etc. Lo dejamos ahí. Ya, dijimos que había variaciones en ese extremo de la hendidura donde presentan el antígeno, ¿cierto? Entonces, ese antígeno en la clase de esa parte está determinado por varios tipos de antígenos. Aquí tenemos el DP beta, el DP alfa, el DPB, el DP alfa, DPB beta. ¿Qué cosa es esto? Es DP, DQ, DR. ¿A quién nos estamos refiriendo? Al complejo histocompatibilidad clase 2. Claro, esas son sus denominaciones. Claro, a las subclases. Resulta que de la cadena alfa o beta del DP, del complejo histocompatibilidad clase 2, ya se han encontrado hasta 120 variables. Claro, no empezaron, sino en algún momento dijeron 89, pero acá los datos están más actualizados. El DP alfa es 23.
Eso es para la variante o el subtipo P o de P, de complejo histocompatibilidad clase 2. Para el Q, tenemos en el beta 68 y en el alfa 32. Y en el caso del DR, el beta es 323, ¿qué le diríamos? ¿Cómo se llama cuando un gen varía, tiene varias variantes un gen? No, ya no es mutación, ya estamos hablando bien, normal. Tiene polimorfismo. ¿Y la ubicación cómo se llama? Locus. Claro, ya, recordando eso. Entonces, miren, si acá podíamos variar, hacer una combinación entre 120 por 23, que son las posibilidades que puede variar en la región presentadora de antígeno el complejo de histocompatibilidad clase 2. Y por eso tiene posibilidades de reconocer o presentar cantidad de antígenos. Y no presenta antígenos en realidad. ¿Qué presenta? Lo que sería similar a un epítope. Eso presentan. Sus moléculas no son muy grandes. En caso del complejo de histocompatibilidad, presenta péptidos no más de 18 o 20 aminoácidos, nada más. Eso es lo que presenta. Y los clase 1, claro, acá están B, C, D. Acá, ¿qué cadena es la que forma la hendidura? Solo una, la alfa, nada más. Alfa 1, el dominio alfa 1, alfa 2. Entonces, por eso acá no hay dos cadenas, solamente una. Del tipo B, 780 variables. Del tipo C, 210 y de la 414. Entonces tiene también una alta posibilidad de combinaciones para presentar varios tipos de antígenos. Pero esos antígenos también son pequeños, son péptidos pequeños, inclusive de menos de 12 aminoácidos. Son mucho más pequeños, ¿no? Entonces presentan. Entonces, la importancia adaptativa del polimorfismo en una población radica en que tiende a proteger a la especie frente a agentes infecciosos. Claro, está presentando una amplia variedad de antígenos que se pueden reconocer. Cuando si por alguna circunstancia disminuye, el grado de polimorfismo del complejo histocompatibilidad aumenta o disminuye. Aumenta o disminuye. Si el polimorfismo disminuye, por alguna razón, y el complejo de histocompatibilidad, entonces su polimorfismo aumenta o disminuye. Disminuye. Aumenta o disminuye la capacidad de presentar antígenos. Disminuye. ¿No? Entonces, si hablamos de enfermedades infecciosas, entonces hay mayor riesgo de enfermedades infecciosas. ¿Por qué se presenta este animalito? Este animalito, ¿qué cosa es? Es un guepardo. Este animal es altamente diferenciado. ¿De qué vive? De comer. ¿De qué vive? De carne. ¿De quién? Solo de la gacela. Solo de la gacela. Y la gacela también ha evolucionado porque la gacela es veloz. Y como la gacela es veloz, este animal tiene que ser mucho más veloz. Y los dos han ido diferenciándose hasta el grado que si la gacela desaparece, el guepardo desaparece. Ya no hay. Entonces, en cualquier circunstancia, mientras más diferenciada la célula, la especie, está más restringida. El ser humano ha llegado a su diferenciación máxima. Si fuera así, ¿cuál es el siguiente paso? La extinción. La extinción. Ya no nos quedaría otro más. Y estamos haciendo todos los méritos necesarios para que nos pase eso, ¿cierto? Sí. El complejo de histocompatibilidad clase 1. ¿Y cómo presenta? Claro, se producen proteínas en el citosol, ¿no?
Acá está, ¿qué cosa vendrían a ser estos? Los ribosomas. Los polirribosomas presentan o sintetizan un péptido, ¿no? Ahora bien, y hay una proteína, las ubiquitinas. ¿Qué son las ubiquitinas? Biología celular y molecular. Claro, tienen que ver la ruta. La ruta de traspaso, pero ¿qué dices? Claro, miren, se producen nuestras proteínas, ¿cierto? Y nosotros sabemos que las proteínas, una vez producidas, se forman las cadenas peptídicas, pero luego deben ser procesadas para formar la proteína madura. Listo, las ubiquitinas están, caspases y ese tipo de cosas, ¿no? Que se están mencionando. Listo. Y se forma la proteína o el péptido. Nuestras células en el citosol tienen las suficientes cantidades de enzimas para que si por ahí se mezcló dos o una relación de aminoácidos que no dan lugar a una proteína que la célula la utiliza, todo, la degrada. La desaparece y utiliza los aminoácidos. Eso hace el proteasoma. Entonces, hay una vigilancia, ¿no? Y eso es un mecanismo interno de la célula. Pero si el proteasoma encuentra una combinación de aminoácidos o cadenas peptídicas y no lo puede degradar, eso significa que esa secuencia de péptidos no le corresponde a la célula. No la puede degradar, porque si correspondiera, la elimina, la degrada, no pasa nada. Pero como está ahí y no la puede degradar, esto es extraño. Puede haberse originado por mutación, como dijimos, o por expresión de un gen viral. Entonces, ¿y qué le queda a la célula? Presentarla. Y lo presenta mediante el complejo histocompatibilidad clase 1. Hay un transportador que ingresa al retículo endoplasmático. Por este otro lado del retículo endoplasmático se está formando la cadena de la molécula del complejo histocompatibilidad clase 1 y también la microglobulina, ¿no? Pero mientras no encuentre al antígeno, esto va a ser bloqueado. Hasta que ya encuentre el antígeno, entonces el antígeno se monta en la hendidura y es presentado. Luego, este complejo de histocompatibilidad está fijado a la membrana del retículo endoplasmático, del aparato de Golgi, y al final, como vesícula exocítica, esa membrana se incorpora a la membrana celular y entonces el complejo está fijado a la membrana y presenta el antígeno, ¿no? Y lo presenta al linfocito de CD8. Claro que el linfocito CD8 debe tener CD8. Debe tener. Claro, está la ubiquitinación y desplegamiento, el proteasoma, que es una estructura tubular, etc. El transportador de péptidos al retículo endoplasmático. Están las moléculas chaperonas, que mientras se va ensamblando, mientras se va a dar estos fenómenos y no encuentra el antígeno, permite que se ensamble en el complejo histocompatibilidad y también le dan estabilidad, ¿no? Y luego se expresa en la membrana que hemos mencionado. La clase 2, más bien aquí lo que sucede, se presentan antígenos extracelulares. Para eso, la célula hace fagocitosis o endocitosis, ¿no? Tenemos el endosoma y el endosoma se fusiona con el lisosoma. El lisosoma tiene una cantidad de enzimas para degradar este péptido. Y si lo hace, bien, ahí terminó todo. Si no lo hace, queda el péptido. Y entonces se fusiona con las vesículas retículo endoplasmático donde se ha formado, o sea, sí, se ha sintetizado el complejo histocompatibilidad clase 2. Entonces, también tiene sus chaperonas y lo protegen hasta que encuentren el antígeno, se organiza, se ubica y luego es presentado, ¿no?, por el complejo histocompatibilidad. No, perdón, acá está la síntesis del complejo histocompatibilidad clase 2, ¿no? Entonces, acá la vesícula endocítica se fusiona con la otra vesícula, se monta el antígeno
Y lo mismo, ¿no? Este complejo está fijado a la membrana y le presenta el antígeno al linfocito T helper. El linfocito T helper, al igual que el linfocito T citotóxico, reconocen al antígeno, al complejo histocompatible, y en este caso tienen que reconocer el CD8 al complejo, el CD4 al complejo. Por eso es que están, digamos, diferenciados, ¿no? En CD4 y CD8. Ya, esto es lo mismo. Listo, muy bien. Yo creo que nos quedamos acá, porque entramos a las células dendríticas. Pero creo que nos quedamos aquí. ¿Listo? Muy bien. Sí. Bueno, como usted mencionó, el complejo mayor de compatibilidad clase 1 se va a presentar en células nucleadas, pero en caso de eritrocitos también van a tener este complejo. No tienen. No tienen. ¿Por qué? Los eritrocitos no son nucleados. No, y es más, no es tanto por eso. Claro, no tienen núcleo, no pueden expresar genes ni nada, ¿no es cierto? Pero es que en realidad los eritrocitos son restos de una célula. Claro, un eritrocito, ¿qué cosa es? El maduro. ¿Qué cosa es? ¿Qué tiene un eritrocito? Hemoglobina, ya, claro, sí. ¿Pero qué más? No tiene más nada. ¿Cómo vive el eritrocito? ¿Tiene metabolismo aerobio o anaerobio? Anaerobio. No puede, una vez que... ¿Y por qué envejece? Porque con el tiempo que tiene de vida, sus enzimas van envejeciendo. Y como no tiene núcleo, no las puede renovar. Envejece. Las bombas de sodio, potasio, todo que también tiene, empieza a envejecer. La membrana se vuelve más rígida, dura, y entonces por los capilares los eritrocitos pasan bien apretados. Se deforman, pero pasan. Pero mientras son más viejitos, ya no pueden deformarse. ¿Y dónde pasan el examen? En el vaso. En el vaso los estrujan y si está joven, pasa. Si está ya con sus días, no puede modificarse y estalla. Y el macrófago se hace cargo de él, ¿no? Ya lo metaboliza todo. Y, no, ellos no, porque si no también las plaquetas podrían ser, ¿no es cierto? Pero las plaquetas también son restos, no son células. Listo, muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, nos vamos. A ver. Nos faltan células dendríticas y nos falta terminar con los linfocitos T, porque hemos hecho un paréntesis, ¿no es cierto? Ya. ¿Lo hacemos de forma virtual? Ya, sí, listo. Ya, porque sí, ya solo tenemos una semana y nos falta citoquinas. ¿Qué más nos falta? Complemento, claro, complemento. El complemento es importantísimo. Citoquinas, ya hemos estado hablando de citoquinas, pero le daremos una mirada. Esos dos temas nos faltan, que son importantes. ¿Listo? Muy bien. Ya, entonces, ¿cuándo quedamos la clase virtual? ¿Podría ser el viernes? No, viernes no. No, es que el viernes es muy movido el viernes. Sábado, ya, en la noche. En la noche, ya, listo. Antes de la reunión. Ya, entonces el sábado en la noche. ¿Qué horario dispone de tiempo, doctor? ¿A las 7? Sí, pero puede ser desde las 6, pero de las 7 creo que es más adecuado. Ya, entonces el sábado a las 7. Terminamos esto de las células presentadoras y linfocitos T. Entonces para el lunes siguiente ya estamos con complemento. Ahí nos va a faltar todo lo que es... Ya, lo pasamos a la segunda unidad.
Ya, lo pasamos a la segunda unidad. Pero ustedes son los que están acumulando. Bueno, tendrán que seguir haciendo la tarea. Supongo que ya el cuadro lo están haciendo, ¿no? Ya, eso es. Bueno, terminen el cuadro, porque después lo que les voy a pedir es una clasificación de los virus, porque también es necesario, ¿no? Cuando se habla de defensa contra el virus. ¿Listo? Muy bien. Entonces así quedamos. Prendan la luz, por favor. Tengo los trabajos. Ya, pero necesito sacarles fotocopia. Me esperan unos minutos. Ya, unos 10 minutos, lo que me demoren y ven.